Estamos perdiendo nuestra capacidad de no hacer nada. Nuestra existencia está completamente absorbida por la actividad y por lo tanto completamente explotada. ¿Cuántas veces hemos pensado que lo que estamos haciendo no es de provecho? ¿Cuántas veces con los amigos o la familia, en el momento en que no estamos activos, que estamos simplemente descansando, pensando en algo, se nos toma como una persona que no hace nada de provecho? Cuando yo me atrevería a decir que es a partir de la reflexión y de esos momentos en donde se rige la mayoría de los valores de nuestra vida. Incluso es ahí donde nos convertimos en seres humanos, en la contemplación. El día de hoy vamos a estar abordando algunos elementos, algunas partes, algunos párrafos de esta obra, Vida Contemplativa, y vamos a tratar de indagar de forma muy general, muy llana y de forma muy breve sobre estos elementos de este libro que es indispensable para entender nuestra cotidianidad. Ojalá que puedan dejar ahí su punto de vista, sus comentarios, y espero que a los compañeros maestros, también alumnos y a la gente interesada sobre esta obra, pues les sirva un poco. Bien, vamos, empezamos entonces. Bueno, gracias por continuar aquí con nosotros. A continuación voy a leer algunos elementos indispensables de esta obra y la idea es que se rebase lo que aquí se dice, tanto lo que yo puedo llegar a reflexionar como lo que el autor también menciona. ¿Y cómo se puede rebasar? Pues obviamente con el diálogo, ¿no? Ustedes pueden escribir en la parte de abajo algunos de los comentarios y bueno, creo que ya estaríamos rebasando la idea del discurso y eso también tiene que ver mucho con la actividad y la inactividad, ¿no? Voy a leer unos, unas partes de unos párrafos, unos elementos que a mí me parecen vitales y lo vamos a ir dialogando. En primer momento quiero mencionar lo siguiente que nos dice el autor. La existencia humana en conjunto está siendo absorbida por la actividad. La inactividad tiene su lógica propia, su propio lenguaje, su propia temporalidad, su propia arquitectura, su propio esplendor, incluso su propia magia. El tiempo libre carece tanto de intensidad vital como de la contemplación. Aquí ya nos empieza el autor a, digamos, a desempolvar las ideas de lo que él menciona como la actividad y la actividad, la inactividad y la inactividad relacionada a la contemplación. La vida solo recibe su esplendor de la inactividad. Ojo, eso nos empieza a dar pautas para que reflexionemos entre nosotros. La vida solo recibe su esplendor de la inactividad. Si se nos pierde la inactividad en cuanto capacidad, nos parecemos a una máquina que solo tiene que funcionar. La verdadera vida comienza en el momento en que termina la preocupación por la supervivencia, la urgencia de la pura vida, el fin último de los esfuerzos humanos de la inactividad. A mí me encanta esta parte, ¿no? Que dice, la verdadera vida comienza en el momento en que termina la preocupación por la supervivencia, y eso es de alguna manera cierto. Facundo Cabral decía en una canción que me da mucha risa esa parte porque dice, ya podemos hablar de filosofía porque ya comimos, ¿no? Entonces, también hay que pensar sobre estos elementos indispensables de cómo hacemos nuestra vida diaria, porque el autor no está haciendo una crítica realmente a nuestra vida, a nuestra cotidianidad, a nuestro trabajo, a una forma monótona de percibir las cosas, de hacer las cosas, sin este nivel de contemplación. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que la realidad es esa, la realidad es que tú a veces en el trabajo, en la escuela,
o incluso aprendiendo lo haces o lo hacemos de manera muy monótona, ¿no? Los que pueden vivir de una manera en que su trabajo les permite contemplar constantemente situaciones, bueno, creo que ya vamos en ventaja, ¿no? Pero lo cierto es que muchos de los elementos de nuestra vida cotidiana están regidos por la actividad, ¿no? Por la productividad. Entonces, ahí es una crítica a este sistema que me parece que no hay que echar en saco roto, ¿no? Para ir hablando sobre lo que el autor más tarde va a mencionar como cultura. Bien, y justamente hablando de eso, el origen de la cultura no es la guerra, sino la fiesta. No es el arma, sino el adorno. La historia y la cultura no son coincidentes. La esencia de la cultura es ornamental. Esto es muy cierto y a mí me gustaría que los maestros pudiéramos hacer una reflexión, también alumnos, pero para el público en general. ¿Qué tan divertida puede ser nuestra labor como docentes? ¿Qué tan divertido puede ser aprender? En lo particular, a mí me gusta aprender haciendo este tipo de videos, compartiéndolos y leyendo por mi propia cuenta, ¿no? Pero me parece que tenemos que acercarnos más a la parte de la diversión, a la parte que construye la cultura, como el autor nos dice, y no a las armas, no a la guerra, ¿no? Como él elocuentemente menciona, ¿no? Para ello dejo planteada una pregunta. ¿La educación es una fiesta? La educación tiene que ser monótona, tiene que ser activa totalmente, activa en un sentido repetitivo, ¿no? O nos podemos dar el lujo de tener una educación libre, de tener unas instituciones libres que nos permitan estar contemplando, que nos permitan estar dialogando, conversando, creando. Esa es la labor de la filosofía incluso, ¿no? Eh, pero sí me parece que es cuestionable la idea en cómo ahora se construyen las ideas, el pensamiento, ¿no? Las máquinas solamente tienen un prendido y un apagado. El autor lo dice más adelante. Sin embargo, aunque tengan todo ese conocimiento y puedan construir ese conocimiento o replicarlo o tratar de imitarlo, simplemente ellos no pueden contemplar. Una máquina no puede contemplar. Nosotros sí lo podemos hacer, ¿no? Esa es la idea nodal, a mí me parece que de las primeras partes de este libro. Permítanme leerles otra parte para que vaya quedando más claro eh, esto y sobre todo poder relacionarlo con la educación, ¿no? La época sin fiestas es una época sin comunidad. Esto es muy importante. La época sin fiestas es una época sin comunidad. Hoy se evoca por todas partes la community, pero esta es una forma mercantil de comunidad. No permita que surja ningún nosotros, perdón, voy a repetirlo, no permite que surja ningún nosotros. El consumo desata, aísla y aleja a las personas. Los consumidores están solos. También la comunicación digital resulta ser una comunicación sin comunidad, lo que mencionamos hace rato. Los medios sociales aceleran la desintegración de la comunidad. El capitalismo transforma el propio tiempo en una mercancía, con lo cual éste pierde toda festividad. A propósito de la comercialización del tiempo, Debord señala que la realidad del tiempo ha sido sustituida por la publicidad del tiempo. Bueno, aquí, fíjense, lo poderoso de este párrafo son varias ideas. En el momento en que iba leyendo se me ocurrieron muchas cosas, pero yo creo que nada más me voy a ir por una o por dos. Eh, Ahora en el sistema educativo, y no estoy haciendo, no estoy renegando de las políticas educativas, pero sí es importante debatir sobre ellas. Ahora que llegó un gobierno progresista a México, estamos hablando de este último sexenio, justamente este año empiezan las elecciones, eh, cambió el paradigma o la perspectiva de la educación en México. Cada sexenio cambia este paradigma. Por lo menos en este sexenio lo que se abordó, fue mi experiencia también como maestro y además porque tengo muchos compañeros de escuelas públicas y privadas de nivel básico, fue la comunidad en el centro, es decir, ver las necesidades, entender las necesidades de la comunidad y atrás de eso todo un discurso
pues sí, de teóricos de izquierda, de una izquierda latinoamericana, como las teorías de colonialidad, eh, las epistemologías del sur, Paulo Freire, etcétera. Es decir, todos estos autores que habían sido como alejados del tema de la educación. Pero a lo que voy es que para hacer comunidad se necesita este espacio contemplativo, este espacio de reflexión. El maestro tiene que reflexionar sobre la comunidad y yo me atrevería a decir, para que no nos equivoquemos, que la comunidad se construye siendo comunidad y participando en ella, no solamente hablando dentro del aula de la comunidad, porque aunque tengamos nuevos autores en el sistema educativo, podemos cometer el error gravísimo de estar reproduciendo los mismos métodos y formas de cómo se construye los conceptos, en este caso el de comunidad, ¿no? O puede ser el de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta es una especie de señalamiento y de crítica que sí me parece muy interesante porque ahora la Secretaría de Educación Pública menciona mucho esto de la comunidad y todos somos comunidad y lo comunitario, cuando son los pueblos originarios los que tienen una visión mucho más amplia, que tendríamos que aprenderles mucho sobre cómo se rige su vida, pues en todo el espacio geográfico, político, cultural, social, natural, eh, vaya, es toda una cosmovisión que no puede ser nada más con participa y atiende los problemas de la basura, de tu comunidad o de la violencia de tu comunidad, señálalos y hasta ahí, ¿no? No, la verdad es que la educación, el sistema educativo, las cuatro paredes del aula a veces no pueden con todo ese problema y además tenemos la situación de todo lo que consumen los padres de familia y los alumnos o los estudiantes en los medios de comunicación, que también es información a una velocidad tremenda, agobiante, donde solamente se ven imágenes y no nos permiten contemplar, solamente visualizar, como diría Sartori, el homo videns, ¿no? Entonces eso es muy peligroso porque ya ni siquiera en las redes sociales se nos permite contemplar y debatir. Si a algunos de ustedes les parece que este video es largo, empieza a ser tedioso porque quieren cosas mucho más concisas, mucho más rápidas, como es lo que yo cuando busco en YouTube información, eso es lo que quiero, ¿no? Siempre tener información rápido, no quiero que me esté explicando tantas cosas. Bueno, en este caso sí tenemos que analizar y pensar si realmente estamos indagando, contemplando lo que aquí se está exponiendo, ¿no? Bueno, entonces esa es una primera parte. Esta parte también me interesa mucho, que dice, el capitalismo transforma el propio tiempo en una mercancía, con lo cual este pierde toda festividad. A propósito de la comercialización del tiempo, Debord señala que la realidad del tiempo ha sido sustituida por la publicidad del tiempo. Esto lo volví a leer, lo volví a señalar, lo vuelvo a leer para recalcar lo que anteriormente se dice, y que bueno, esto de con lo cual se pierde toda festividad, esto es sumamente importante, ¿no? La festividad a mí incluso me suena un poco una visión anarquista sobre el sentido de la vida, de la condición humana, porque la festividad en el anarquismo, incluso el aprendizaje, la educación dentro del anarquismo, tiene que ver con una libertad absoluta de aprovechamiento, de conciencia de ello, de libertad, claro, pero además de una festividad, de estar a gusto, de estar feliz en ese espacio aprendiendo, ¿no? Y muy parecida, la educación anarquista, muy parecida a la educación activa, ¿no? Pero en este sentido, la perspectiva de responsabilidad y de libertad que tiene el anarquismo es sumamente profunda. Lo señalo porque me parece que autores que tienen que ver con la posmodernidad, pero sobre todo autores en la actualidad, están señalando mucho de los pilares del anarquismo, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Bueno, vamos a ver otro elemento del libro. Ojalá que lo puedan conseguir porque es realmente interesante. Y yo no puedo abordar todas las hojas porque miren, tengo muchos, como ustedes pueden ver, hojitas ahí señaladas y algunos puntitos con lápiz también, del libro que me gusta mucho, pero bueno, yo voy a elegir otros dos em, para que lo podamos dialogar y trabajar, ¿sale? Esta parte dice, la dialéctica de la inactividad la transforma en un umbral, en una zona de indeterminación que nos capacita para producir algo que no ha existido todavía. Sin dicho umbral se repite lo igual. Así pues, también Nietzsche escribe que los hombres inventivos viven de un modo completamente distinto al de los activos.
eso un poco tiene que ver también el contexto de las personas, ¿no? Una persona que vive en el campo tiene una visión de la contemplación bien diferente, ¿no? En los pueblos a la ciudad es sumamente diferente. Bueno, repito esta parte. Así pues, también Nietzsche escribe que los hombres inventivos viven de un modo completamente distinto al de los activos. Precisan tiempo para que se despliegue su actividad sin fines ni reglas prefijados. Los ensayos, sendas nuevas, se mueven mucho más a tientas que los que recorren caminos conocidos, los que actúan, por ejemplo, por utilidad. Aquí también me gustaría hacer una crítica sobre esto, porque el tiempo es un lujo que no todas las personas se pueden dar, ¿no? Como mencionaba hace rato, ¿no? Sobre la canción de Facundo Cabral, este, y que refuerza con la frase de ya podemos hablar de filosofía porque ya comimos, ¿no? El tiempo es un lujo, lo dicen desde la mayoría de los teóricos en las críticas hacia la vida cotidiana, hacia la realidad social, tienen un análisis sobre el tiempo. Y siempre hay una crítica sobre el tiempo y su productividad, lo dicen los marxistas, lo dicen los existencialistas, etcétera. Yo creo que por lo que se pelea y se debería luchar en la actualidad es por el tiempo, ¿no? Porque realmente eso es lo que nos van quitando, nos van matando de alguna manera la inactividad, la creatividad. El que tú te mantengas inactivo. Vaya, y hay una diferencia también entre la persona que es inactiva y creativa a la persona que es inactiva y está solamente eh, viviendo sin hacer nada, ¿no? A lo mejor ni ese nivel de contemplación. Tendríamos que pensar si esa persona o analizar o también preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hacen las personas cuando no están totalmente activas? En la actualidad hay un problema además con la inactividad, ¿no? Porque la inactividad también está relegada a las redes sociales. O sea, hay mucha gente que no es creativa, pero que tampoco es activa, ¿no? Entonces está en ese umbral. O peor, es activa en el trabajo y para tener un nivel de contemplación o de inactividad, como queramos decirle, pues más bien no lo logra y se va a las redes sociales, ahí se abstrae de la realidad, ese tiempo que no está trabajando no lo ve como un momento de inactividad y de creatividad, sino más bien como un momento de ocio en donde ni siquiera hay una capacidad de crear, ¿no? Entonces eso es lo peligroso, ¿no? Esos tiempos muertos, esos tiempos libres, donde mucha gente dice, yo ya no, ya me salí del trabajo, lo único que quiero es ahorita es estar en mis redes sociales acostado en mi sillón viendo videos y pasarme horas, pues también es sumamente peligroso porque te vas de un momento de actividad para irte a otro momento que no es totalmente de creatividad ni de inactividad, sino más bien es sumirte en la lógica de la actividad de los medios de comunicación, de la propaganda, del capitalismo, etcétera. Entonces esos mensajes también es importante. Personalmente me gustaría comentarles que la generación de nuestros padres, no sé en el caso de ustedes, pero a mi papá le costó mucho su jubilación, porque su generación fue una generación donde el desarrollo, el progreso, la actividad eran la cúspide del desarrollo humano, del ser feliz, ¿no? Entonces, cuando se los quitan, papá, él se deprimió, les comento eso, ¿no? Se deprimió muy fuerte porque, bueno, él estaba acostumbrado a esta vida de actividad. Su vida contemplativa, de disfrute, de goce personal, de inactividad, se vio relegada y se la quitaron de alguna manera, ¿no? Lo convirtieron en un trabajador y ya no pudo continuar con esta vida contemplativa que a lo mejor sí tenía de joven, porque mi papá tenía muchísimos libros y yo sí noté que cuando empezó a trabajar, yo muy chico, eh, pues él ya no, él dejó un poco sus libros, nunca los dejó del todo, pero bajó mucho, ¿no? Entonces imagínense lo que uno logra con tiempo, ¿no? Y bueno, es muy complejo el tema, yo lo sé, pero bueno, nos quedan unos minutitos, vamos a seguir. Voy a subir otro video para la segunda parte, pero no quiero dejar de lado esta nota que dice, una nota marginal a propósito de Shunganzi, porque habla de un autor que me gusta mucho, de una persona que para mí es un referente importante, no nada más en lo que dice, sino en lo que hace en su vida, que es Fukuoka. Y quiero leerles esta parte. Les comento que Fukuoka es una persona
que me parece que es Japón, es japonés, si no me equivoco. Él tiene un método para sembrar que aquí, o bueno, lo conocemos nosotros normalmente como em, permacultura, ¿no? Entonces, él fue un referente de innovación en su momento, en el siglo XX, porque no seguía una forma única de sembrar, ¿no? Donde estos, ya saben, estos monocultivos, en donde todo es maíz, todo es jitomate, etcétera, sino que él decía la manera de salvar el planeta, pero además de sembrar y de generar alimento, es esta filosofía de vida que es contemplativa y además también tiene que ver con con la producción de alimentos, que es el método Fukuoka, ¿no? Bien, el célebre pionero de la agricultura natural, Masanobu Fukuoka, traslada la doctrina de la inactividad de Xuanxi, disculpen la traducción, si ahí pueden corregirme si estoy mal en algunos de los nombres, de una manera consecuente a su propia praxis. La llama agricultura del no hacer. Súper interesante. Fukuoka está persuadido de que las técnicas de agricultura modernas destruyen la delicada ley de la naturaleza. Es cierto que ofrecen soluciones, pero para problemas que ellas mismas provocaron. La agricultura de la inactividad hace uso, como el cocinero Xuanxi, de las posibilidades o fuerzas que ya están insertas en la naturaleza. Xuanxi podría haber dicho: un campesino sabio no era. La agricultura del no hacer de Fukuoka, y voy cerrando, la agricultura del no hacer de Fukuoka prescinde en efecto del arado. Bien, la idea de Fukuoka, y esto yo creo que el autor lo va poniendo como tratando de explicar cómo es posible esta filosofía de vida, porque el método de Fukuoka era una perspectiva de relacionarse con la naturaleza, de vincularse a ello, pero cuando uno tiene una idea de la contemplación, del tiempo para uno, piensa que no lo puede aprovechar trabajando, y eso es totalmente falso. Fukuoka, con su ejemplo, nos dice que es posible ser contemplativos y disfrutar de lo que se hace sin tener los métodos industriales o los métodos clásicos de esta actividad, productividad en la que nos ha sumido el capitalismo, ¿no? Entonces, es toda una filosofía de vida. Él, por ejemplo, hace una relación con las plantas al momento de sembrarlas y lo único que hace es aventar las famosas bombas de semilla, donde son barro o son tierra mojada con semillas, y las avienta para que empiecen a crecer las plantas en diferentes partes y así diferentes especies se puedan relacionar y se puedan ayudar mutuamente. Ustedes saben, si no lo saben, en la naturaleza hay plantas que se ayudan mutuamente, ¿no? Eso lo saben incluso algunos abuelitas o mamás, ¿no? O personas que les gustan las plantas. Fukuoka se enfoca mucho en eso, ¿no? Pero esa filosofía tiene que ver con contemplar, con observar, con tener tiempo, con tener tus propios tiempos, y hace a un lado esta filosofía de vida de la actividad que tiene que ver mucho con lo industrial, ¿no? Entonces, bueno, eso ya nos empieza a dar un chip sobre qué vida podemos empezar a seguir para evitarnos todas estas catástrofes, todos estos elementos de la vida que a mí personal no me gustan: comida industrializada, guerras, violencia, todo eso se empieza a erradicar, a mi parecer, con la filosofía de la vida contemplativa, entre otros elementos y conceptos, ¿no? Bien, vamos a continuar más adelante con esta obra, vamos a hacer otro video, pero ojalá que nos puedan estar siguiendo, que podamos debatir. Si quieren, podemos grabar un video juntos, no hay ningún problema. Y empezamos a eliminar estos videos de filosofía efímeros, teóricos de filosofía efímeros, banales, vagos, donde no construyen con la comunidad. La idea es construir con la comunidad y contemplar aguas. El capitalismo también sabe jugar con las teorías. Entonces, por ahí hay algunos filósofos o personas que hablan sobre algún tema. Yo no, personal no me considero filósofo, me considero una persona que le gusta construir en comunidad, dialogar en comunidad, hablar en comunidad, y no necesariamente tiene que ser una persona que haya pasado por la universidad, ¿no? Tiene simplemente que gustarte el tema, y que se construya dialogando y construyendo. Eso es lo más importante y ese me parece que es el futuro de la construcción del conocimiento. Bueno,
pues lo dejamos hasta acá y sigan el canal. Estamos retomando, estamos con dos proyectos. Uno es en Facebook como La Conversa. Pueden encontrar ahí como Roberto. Ahorita estoy como Roberto Leviatán. Y aquí también en este proyecto de YouTube, en mi canal de Roberto Leviatán y Entre Maestros, ¿no? Bueno, pues buenas noches y esperen los nuevos videos que estaremos aquí dialogando con otras personas interesadas en compartir. Saludos.